Imagina que te dicen que Venezuela es un caso extremo, un accidente histórico que nunca más se repetirá. Ahora imagina que, al mirar con calma la historia de América Latina, descubres que casi todo lo que pasa allí ya pasó antes, con otros nombres y otras banderas. Y si Venezuela no fuera la excepción, sino el manual de instrucciones de cómo funciona el poder en el continente. En este vídeo vamos a mirar a Venezuela no como un país aislado, sino como parte de un patrón más amplio, intervenciones externas, crisis económicas profundas, control de recursos estratégicos y narrativas bonitas para justificar decisiones muy duras. No vamos a usar lenguaje complicado. Vamos a hablar como se habla en una mesa de bar, pero con la seriedad de quien sabe que lo que está en juego es el futuro político y económico de millones de personas. La pregunta incómoda es sencilla. Si lo que ocurre hoy en Venezuela ya estuvo antes en Guatemala, en Chile, en Panamá, en otros rincones del mapa, ¿qué nos dice eso sobre la forma en que se organiza el poder global? Y, más importante todavía, ¿puede tu país ser el próximo eslabón de esa cadena? Si te quedas hasta el final, vas a ver que detrás de cada crisis hay una lógica, y que entenderla es el primer paso para no repetirla. Para entender por qué Venezuela no es un caso aislado, primero hay que sacarla del zoom y mirar el mapa completo. Durante muchas décadas, América Latina fue tratada por las grandes potencias, especialmente por Estados Unidos, como un espacio donde se puede ordenar la casa cuando algo molesta. Eso significa que, más allá de los errores y aciertos de cada gobierno, existe una capa más profunda de disputa en quién manda de verdad sobre recursos, rutas comerciales y decisiones estratégicas. Venezuela entra en este tablero con tres características que llaman mucho la atención. La primera es obvia en reservas gigantescas de petróleo. No estamos hablando de un recurso cualquiera, sino de la base energética que todavía mueve ejércitos, industrias y transportes por el mundo. La segunda característica es política en gobiernos que, por años, hablaron de soberanía, de independencia, de decir no a las presiones de Washington y que buscaron alianzas con otros polos de poder como Rusia y China. La tercera es geográfica en un país situado en el norte de América del Sur, cerca del Caribe, de rutas marítimas importantes y de otros países estratégicos. Cuando juntas esas tres piezas, tienes algo que ningún imperio contemporáneo quiere ver, en un gobierno que controla un recurso vital, en una posición estratégica y que no se alinea automáticamente con la potencia dominante. No es casualidad que, a partir de ahí, comience una campaña intensa de presión en sanciones económicas, aislamiento diplomático, financiamiento y apoyo público a sectores de oposición, declaraciones sobre crisis humanitaria y amenaza para la región. Por supuesto, Venezuela tiene problemas internos reales en crisis económica brutal, inflación, colapso de servicios públicos, conflictos políticos, denuncias de autoritarismo, corrupción, represión. Sería ingenuo negar eso. Pero la clave está en entender que muchos países viven crisis graves sin convertirse en blanco de una intervención tan fuerte. Entonces, la pregunta cambia. ¿Por qué algunos colapsos generan discursos de ayuda humanitaria y otros se tratan como problemas internos? La respuesta está en los intereses estratégicos. En el caso venezolano, el petróleo funciona como una especie de imán que amplifica todo. Cuando hay conflicto político, no es apenas una disputa de poder interno, es también una disputa sobre quién va a firmar contratos, quién va a controlar oleoductos, quién va a decidir hacia dónde van los barriles de crudo. Cada decisión económica pasa a tener un efecto geopolítico, y eso transforma cualquier crisis interna en tema de seguridad para las grandes potencias. Además, la narrativa que se construye hacia afuera nunca es neutra. Se repite una y otra vez la imagen de un país fallido, corrupto, ingobernable, que necesita ser rescatado. Es una forma elegante de preparar la opinión pública para aceptar medidas cada vez más duras. Primero, sanciones. Después, bloqueos financieros. Más tarde, operaciones encubiertas, apoyo a intentos de cambio de régimen y, en casos extremos, acciones militares directas. Lo importante aquí es ver que cada paso viene envuelto en un discurso moral. Se habla de democracia, de derechos humanos,
de libertades, pero casi nunca se menciona cuánto petróleo, minerales, rutas comerciales e influencia regional están en juego. Cuando se quita esa capa de discurso y se mira el patrón, Venezuela deja de parecer un rayo aislado y pasa a encajar en una secuencia que viene de mucho antes. Ahora que entendimos a Venezuela como pieza de un tablero Mayo-R, viene la parte más delicada, reconocer que lo que pasa allí ya pasó, de formas distintas, en varios países de América Latina. No se trata de copiar y pegar la misma historia, sino de identificar el mismo guión básico con personajes y escenarios diferentes. El patrón suele empezar con una señal en un gobierno que toca intereses profundos. A veces es una reforma agraria que toca tierras concentradas. A veces es la nacionalización de una empresa estratégica, como petróleo, gas o minería. Otras veces es un acercamiento a potencias rivales del poder dominante. A partir de ahí, la tensión interna se combina con la externa. Aumentan los conflictos políticos, las campañas mediáticas se vuelven más agresivas. Cualquier error del gobierno se convierte en prueba de que el país está caminando rumbo al abismo. En la siguiente fase, aparece la narrativa del salvamento. Se multiplica el discurso de que no hay más democracia, de que el régimen es una dictadura, de que el pueblo no aguanta más. Muchas veces, todo eso se mezcla con realidades muy duras en inflación alta, desempleo, escasez, corrupción, solo que, en vez de buscar salidas negociadas, se empuja el escenario hacia un punto de ruptura. Golpes de Estado, intentos de derribar gobiernos por la fuerza, reconocimiento externo de presidentes paralelos, uso de sanciones que estrangulan la economía. Venezuela encaja en ese patrón cuando miramos la secuencia completa, en ruptura política interna, presión externa, creciente uso del sufrimiento de la población como argumento para medidas cada vez más fuertes y finalmente la apertura para acciones militares o ocupación indirecta a través del control de recursos. La diferencia en relación a casos antiguos, como los golpes de la Guerra Fría, es que hoy todo sucede bajo la luz de redes sociales, vídeos, viralís, cobertura en tiempo real. La batalla no es solo por los territorios, es también por el relato. Otro elemento del patrón es la selectividad. Países con problemas graves de derechos humanos, pero aliados estratégicos, reciben un tipo de tratamiento. Países con problemas graves y gobiernos que incomodan reciben otro mucho más duro. Eso muestra que la regla no es apenas moral, es geopolítica. Lo que define si una crisis se convierte, en caso de intervención necesaria o de asunto interno, es la posición del país en el ajedrez del poder global. Cuando hablamos de Venezuela como el patrón, no es para decir que todos los gobiernos son iguales o que no hay responsabilidades internas. Es para mostrar que existe una lógica de fondo que se aprovecha de cada crisis para reorganizar el mapa de poder. Hoy es Venezuela. Ayer fueron otros. Mañana puede ser cualquier país que intente romper ciertas líneas rojas. Para quien vive en otro lugar de América Latina, esto debería encender una alerta, porque, si el patrón se repite, lo que parece un problema distante puede ser, en verdad, un ensayo general, un laboratorio donde se prueban sanciones, campañas de deslegitimación, operaciones militares puntuales, control de recursos, y lo que funciona allí puede ser replicado, con ajustes, en otro escenario que se vuelva incómodo. Ver a Venezuela como el patrón también significa verla como un laboratorio del futuro. Lo que se prueba allí hoy puede marcar la forma como el poder global va a actuar en las próximas décadas. No apenas en América Latina, sino en cualquier región considerada estratégica. Un primer aspecto de este laboratorio es el uso combinado de herramientas. Ya no se trata solo de tanques y soldados. Antes de cualquier operación militar abierta, viene una guerra financiera en bloqueos, congelamiento de activos, trabas a bancos y empresas que quieran negociar con el país. Viene también una guerra informativa en campañas coordinadas en grandes medios y redes sociales para fijar ciertas imágenes y ciertos rótulos. Y, en paralelo, presión diplomática para aislar al gobierno objetivo. Un segundo aspecto es el control directo o indirecto de recursos. En el caso venezolano, el petróleo es la pieza central. Se habla de proteger esa riqueza para el pueblo, pero
En la práctica, se busca garantizar que ese recurso siga fluyendo en condiciones favorables a quien manda en la estructura financiera y energética global. Eso puede significar empresas extranjeras administrando campos de extracción, contratos de largo plazo con cláusulas desequilibradas o incluso supervisión externa sobre cómo se usa el dinero. Un tercer aspecto es la normalización de la intervención. Cada vez que una operación de este tipo ocurre y no enfrenta una reacción fuerte del resto del mundo, se vuelve un poco más aceptable. El argumento es siempre el mismo en caso excepcional, situación extrema. No había otra salida. Pero, si miramos la secuencia de casos a lo largo del tiempo, lo que parece excepcional se vuelve patrón. Y es ahí que Venezuela deja claro que no está aislada. Ella es un peldaño más en una escalera que viene siendo construida hace mucho tiempo. Por último, hay un aspecto humano que muchas veces se esconde detrás de grandes términos como geopolítica o intereses estratégicos. Cada sanción, cada ataque, cada ruptura institucional tiene un costo en vidas, en sufrimiento, en futuro robado. Genera diásporas, como la de millones de venezolanos que tuvieron que salir del país. Genera heridas profundas en las sociedades que pueden demorar décadas en cicatrizar. Cuando miramos solo el juego de poder, corremos el riesgo de olvidar que el tablero está lleno de gente de carne y hueso. Entender Venezuela como laboratorio no es aceptar lo que sucede allí como inevitable, es justamente lo contrario. Es una invitación a prestar atención, a reconocer herramientas, a percibir discursos repetidos. Porque cuanto antes se identifica el patrón, más chances existen de resistir a él, de construir caminos propios y de evitar que el mismo guión se aplique, sin resistencia, en otros lugares. Tal vez estés pensando en todo esto es muy grande, muy distante. ¿Qué tiene que ver conmigo? La respuesta es, hay mucho más de lo que parece. Porque, cuando un patrón de eso se consolida, no se queda preso en una frontera. Define reglas no escritas sobre quién puede que en el sistema internacional. Para cualquier país de la región, la historia venezolana lanza algunas preguntas duras. La primera es sobre soberanía real. ¿Hasta qué punto tu país puede tomar decisiones sobre sus recursos, su modelo económico, sus alianzas internacionales, sin provocar represalias? Si las decisiones más importantes necesitan siempre ser compatibles con los intereses de una potencia externa, ¿hasta qué punto la independencia es más que un discurso bonito en fechas conmemorativas? La segunda pregunta es sobre preparación. Si mañana un gobierno en tu país decide cambiar las reglas del juego, sobre petróleo, minería, bases militares, alianzas estratégicas, ¿cuáles son las protecciones que existen para evitar que el guión de presión, sanciones y deslegitimación se repita? ¿Existen mecanismos regionales fuertes, integrados, capaces de negociar en bloque? ¿O cada país está solo, vulnerable, negociando aisladamente bajo amenaza? La tercera pregunta es sobre conciencia. Cuanto más la sociedad entiende este tipo de patrón, más difícil es vender ciertas narrativas simplificadas. Cuando se conoce la historia de las intervenciones, de las sanciones, de los golpes camuflados, es más fácil desconfiar de soluciones rápidas y limpias, que prometen resolver crisis complejas con una firma o con algunos bombardeos quirúrgicos. Venezuela, vista así, no es apenas un drama nacional, es un espejo colocado delante de toda América Latina. Muestra lo que sucede cuando un país intenta salirse de ciertas líneas y cómo el sistema reacciona, y obliga a cada sociedad a decidir si va a mirar en silencio, creyendo que eso nunca va a pasar aquí, o si va a usar ese ejemplo para discutir, organizarse y fortalecer su propia capacidad de elección. Cuando decimos que Venezuela no es un caso aislado, estamos diciendo algo simple y perturbador. Existe un patrón, un guión que mezcla intereses económicos, estrategia militar, control de recursos y narrativas cuidadosamente construidas. Hoy, ese guión se aplica a Venezuela. Ayer a otros países, mañana nadie sabe. La cuestión que queda para ti es, ¿qué vas a hacer con ese conocimiento? Puedes apagar el video y seguir la vida como si fuera apenas una noticia más distante. O puedes encarar esto como una invitación a mirar tu país, tu región y el mundo con otros ojos, con más desconfianza en relación a explicaciones fáciles y más curiosidad para entender lo que está detrás de ellas.
Si quieres continuar profundizando en esos patrones de poder, colapsos y repeticiones históricas explicados de forma clara, sin jerga y sin rodeos, suscríbete al canal, activa las notificaciones y comparte este video con alguien que todavía piensa que Venezuela es apenas un caso aislado. Porque, cuando el patrón se repite, información deja de ser curiosidad y se vuelve herramienta de supervivencia política.